dadas las condiciones que tiene Luis Chávez, Pulpo, ¿a ti en dónde te gustaría verlo jugar? Ya decíamos que el primer guiño lo hizo todavía durante el desarrollo del Mundial, lo hizo el Bayer Leverkusen. ¿Encajaría bien un futbolista como Luis Chávez en el fútbol alemán, por ejemplo? Sí, creo que sí, principalmente por lo que menciona Daniel. Él es el paquete completo, básicamente. Es un tipo que, aparte de tener buena técnica individual, tiene ida y vuelta, maneja también, cuando le toca manejar la pelota, la maneja con buen ritmo, y eso en Alemania también se juega en un gran ritmo. La mayoría de los equipos juegan a ese ida y vuelta, son propositivos y necesitan en el medio campo futbolistas que sepan defender y que sepan la fase también de atacar en las transiciones. Entonces le vendría también muy bien jugar ahí, por supuesto. Mira, ¿qué le puede costar trabajo en la adaptación? No me refiero al clima y la altitud, porque ese verso yo no lo creo. Lo que dice el Pulpo, la dinámica, el ritmo, la precisión, cómo se juega, difícilmente recibes la pelota y tienes tiempo de pensar, tienes que estar preparado para tomar decisiones en micras de segundo, tener 2 o 3 opciones rápidas, y él lo puede hacer. Vamos, en esa adaptación, si tú lo llevas y lo arropas, porque también se vale decirlo, yo insisto, claro, no es que sea una solución, o sea, no va como para resolverle el torneo a un equipo. Si tú lo arropas con gente de calidad, lo apapachan, lo orientan, este juega, pero tranquilo. Claro. Y se juega, digo, que todos sabemos, digo, no estamos descubriendo nada, a máxima velocidad con una alta precisión. De acuerdo. Eso es el tema del fútbol europeo, ¿no? Y de esas grandes ligas. Entonces, ahí aprendes a no equivocarte, no te puedes equivocar. Claro. Es muy digo, una equivocación en un fútbol como este termina la pelota dentro de tu arco. Y todo eso es lo que te va dando, o le va a dar a este muchacho, ¿no?, la experiencia para poder él después transmitirle a sus compañeros. Ahora, sería buenísimo también que fueran por lo menos 3 o 4 más. Eso sería fantástico, ¿eh? Claro, estamos tocando... No pido tanto, Jorge, perdón que te corté, no pido tanto. Lo que sí pido es que no pidan 30 millones de dólares. Eso. Déjenlo ir. ¿Me entendés? Claro. Es que eso lo hace bien Pachuca, Eso lo hace bien Pachuca. Bien, no, sí, déjenlo ir. Digo, Pachuca lo va a hacer. El tema son los demás. Pero sí es un vicio que tiene el fútbol mexicano, ¿no? Apenas huele sangre los directivos y dicen, aquí encajo el diente, ¿no? Aquí meto una mordida terrible. Yo creo que tienes razón, Beto. Pachuca es un equipo que deja salir a sus futbolistas, que no pone precios exorbitantes para que puedan ir a jugar al extranjero, y creo que puede llegar una muy buena negociación. Que tampoco son tontos, también se quedan con una pizcachita. Bueno, es que tampoco son tontos. No salir. Oye, pero yo me quedo pensando con lo que dice Ceci, que vayan 3 o 4. O sea, el tema no es ir a Europa por ir, ¿eh? O sea, ir a Europa, yo sigo pensando que puedes ir a Europa, evidentemente no a Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, no. Pero puedes ir a Bélgica, exacto, a eso voy, ¿no? O sea, ahora 4 más, que Holanda 4 no más. Es una liga tan mala como la que tú Holanda me es como haces pensar. Holanda, y si tú comparas la liga nuestra con Holanda, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia futbolística. Es de segundo nivel, pero... A lo que voy es 4 pedimos. Yo me uno a mi vecino. Rápido. Si le ofrecen algo importante, Ajax, PSV, tú dirías, a ver, si tú fueras su representante, dices que no. No, si yo fuera su representante, no le busco a Holanda. Bueno, las condiciones y capacidad. Pero sí es la mejor opción, digamos. Sí, puede ser que sí. A ese tipo de equipos sí. Pero tú ves cómo sufren en la Champions. Y tú ves lo que refieren los equipos de los otros países del Ajax, del PSV. Ve cómo se equivocan los holandeses contra ese tipo de rivales. Yo lo que dice Cecilio es cierto, y comparto y me uno con mi vecino. 4 más. Ahora, ¿cuáles 4? ¿Y a dónde? Hay uno que se recicla. El tema es ese. Pasa por ahí, Beto. Ajá. Pasa por ahí. O sea, decimos 3 o 4. Sí. Ahora, para que sean 3 o 4, tienen que llamar la atención. Claro. A ver, podemos mencionar a uno y estar de acuerdo, como Montes, que seguramente hablaremos del tema de Montes, que sí, dio un buen mundial y es un chico joven que está preparado y que seguramente lo habrán seguido. Yo les pregunto a ustedes, porque decir 3 o 4, yo digo 10. Y menciónenme jugadores que están preparados o que han demostrado en este mundial que se pudieron fijar en ellos. No hay, Daniel. Se habla de que Ochoa, a sus 37, 38 años, puede ir al Salernitana de Italia, ¿no? Sí. Ya estuvo allá. Pero estamos hablando de un veterano, ¿no? Hablando de jóvenes. Alexis Vega. Alexis Vega puede ser. Puede ir ¿puede jugar en Europa? No, ahí te va un nombre. Yo tengo mis dudas. Montes parece que ya está arreglado con España. Sí, en el español le va a No, ahora digo, ¿a ti no te parece que el lateral izquierdo puede jugar en Europa? ¿Qué lateral izquierdo? ¿Cuál El de Monterrey. ¿Gallardo? ¿Gallardo? Sí.
No, ¿tú crees que no puede jugar en Europa, Russo? ¿No, Pulpo? ¿Ustedes no creen, tú, Beto? No hizo un mal mundial. A mí no me convence. Es que no nada más es la cancha. Eso es mi punto. Digo, pero eso que tú estás diciendo. Ya sé a dónde vas. Ya sé a dónde vas. Ajá. Pero digo, a donde voy yo es lo siguiente. Ahí aprendes todo. Ahí te vuelves más profesional de lo que tú eres. En todos los sentidos, ¿eh? Mira, te la voy a voltear. Sí. ¿No te refieres a Kevin Álvarez? Sí. Otro. Está por encima de Gallardo, ¿no?